Hola, ¿qué tal? Soy Regina Quiroz. Yo voy a ser tu facilitadora del programa de calidad de vida desde la logoterapia. El creador y fundador de la logoterapia fue Viktor Frankl, un médico, psiquiatra, neurólogo, escritor, dibujante, caricaturista, alpinista. Él nace en la ciudad de Viena el 26 de marzo de 1907 en el seno de una familia judía practicante. Es el menor de 2 hermanos mayores. Durante la niñez y durante la adolescencia de Viktor Frankl transcurría una época de auge en científicos, médicos, músicos que tenían fama mundial, como era Freud, Adler, Mahler, entre otros muchos. También durante su niñez y su adolescencia, en su hogar prevalecía un ambiente de amor y de calidez, que siempre los tenía unidos y llenos de amor a él, a sus hermanos y a toda su familia. Desde muy pequeño él dijo que él quería ser médico, pero también tuvo una inclinación muy particular para un niño tan pequeño hacia un tema filosófico sobre la pregunta de ¿cuál es el sentido de vida? A los 16 años, Viktor Frankl organizaba en las plazas de su ciudad conferencias, pláticas, reuniones acerca de este tema. Una vez que fue médico, Viktor Frankl siempre estuvo involucrado en movimientos compasivos, sensibles para ayudar a la gente de su época. Lamentablemente, para finales de la Primera Guerra Mundial, la gente estaba devastada y él se dio cuenta que aumentó el número de suicidios en los jóvenes. Y él observó y señaló que las familias estaban destruidas, que las personas habían perdido sus tradiciones, su sistema de creencias y valores importantes, y por lo mismo habían perdido el sentido en su vida, lo cual había propiciado tantos suicidios. Viktor Frankl para entonces estaba dándole forma a toda su teoría y propuesta acerca del sentido de su vida. Él se empezó a dar cuenta que las personas en un momento de la vida que tienes una crisis, una pérdida significativa o una adversidad, puedes tener momentos de mucha depresión y de mucha tristeza y sentirte vacío, pero no es producto de un problema psicológico o de un problema psiquiátrico. Él se empezó a dar cuenta que el hecho de no tener sentido en nuestra vida nos puede sumergir en una depresión. Pero él propone esto, que dice que precisamente nosotros podemos elegir libremente o buscar un nuevo sentido bajo cualquier circunstancia y darle un sentido a nuestro sufrimiento. Lamentablemente, para el año de 1942-1945, Viktor Frankl cae prisionero en los campos de concentración, al igual que su padre y su madre y su hermana. Solamente su hermana mayor pudo salir antes de Viena y ella sobrevivió a esa situación. Cuando Viktor Frankl cae en los campos de concentración, le destruyen todo su tratado y su propuesta y su teoría de Viktor Frankl. Aquí es importante señalar que eso que quedaba en una teoría, una vez que Viktor Frankl cae en los campos de concentración, él encarna en carne propia todas las actitudes y todos los recursos que él necesitó para poder aumentar las posibilidades de salir con vida dentro de muchas circunstancias que estaban ellos continuamente amenazados de perder la vida y de no librarla y de no salir con vida. Pero Viktor Frankl dice que a pesar de muchos factores que pudo haber contribuido para él haber muerto, lo que le ayudó y que ayudó a otras personas es que tuvieron fe, tuvieron esperanza y tuvieron algo, una motivación, una esperanza, algo para poder recobrar el sentido de vida. Para el año de 1945, Viktor Frankl sale de los campos de concentración y pues empieza a buscar amigos, familiares para sostenerse y soportar tanto dolor. Descubre con tristeza que lamentablemente toda su familia había muerto, su esposo también. Viktor Frankl empieza como tratar de reorganizar toda su vida, como buscar trabajo, empezar a hacer una serie de cosas, pero él, parte de lo que lo mantuvo con vida era como esa idea,
ese deseo de poder escribir acerca de todo lo que sufrió en aquellos momentos que él llama experiencia crucis en su vida. Después de un año él contrata 3 secretarias y de una forma que él le ayuda como de forma catártica, empieza a dictarles entre llantos y dolor todo lo que es lo que hoy conocemos como el libro El hombre en busca de sentido. Es este hecho que le empieza, a través de este libro, él le empieza a darle un sentido a su sufrimiento. Él es donde ve que el sufrimiento no tiene ningún sentido, siempre y cuando él no trascienda y ayuda a otras personas a través de ese libro, a través de su testimonio. Víctor Frank, una vez que hace ese libro, es publicado en todo el mundo, ha sido traducido a 20 idiomas, ha sido editado 149 veces. Y una vez que escribe el libro y que empieza a seguir trabajando, empieza a dar conferencias, pláticas por todo el mundo, visitó mucho Estados Unidos, habló con jóvenes también una época donde los jóvenes estaban también con poca motivación, donde muchas veces había muchos intentos de suicidio. Él hablaba con ellos, él los alentaba, él les ayudaba a volver a replantearse su vida y a seguir comprobando que una vez que tienes sentido en tu vida, puedes soportar cualquier cómo. No importa cuál circunstancia tienes, pero tú puedes soportar cualquier cómo. Víctor Frank, ese fue un hecho que le ayudó a permitir a dignificarse nuevamente. Y hay otro hecho en su vida que también fue un parteaguas, que después de 3 años él se casa con Lily. Él, en una nota póstuma, se encuentra una notita que dice que él, de ser un hombre doliente, se va convirtiendo en un hombre amante. Víctor Frank tuvo una hija, tuvo sus nietos, estuvo trabajando incesantemente en este tema, recibía gente, escribía, contestaba cartas. Fue alguien que le gustaba el alpinismo, era caricaturista. Él se conectó en la vida con todo amor, con todo sentido, porque él siempre propone y sabe que tiene fe en el ser humano, que nosotros tenemos la libertad de cambiar de actitud y que ir más allá de nuestras circunstancias y reencontrar el sentido de vida. Víctor Frank muere el 13 de septiembre de 1977. Bueno, pues hoy es la primera plática, hoy terminamos. Les recuerdo que contesten todos sus cuestionarios, todas sus reflexiones que hay en el manual, para que ustedes puedan como ampliar más este tema y que puedan empezar a usar esos recursos y esas propuestas que nos da Víctor Frank en sus vidas. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.